Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Hernández. En esta oportunidad quiero hablar de mi avance del anteproyecto, el segundo avance. Mi proyecto se desarrolla a partir de la coligación contractual y los efectos jurídicos de esta en el derecho privado. Mi idea es trabajar, hacer un desarrollo dogmático y un análisis jurisprudencial a partir de esta operación económica. Como introducción, quiero decir que mi anteproyecto de investigación se desarrolla en el ámbito del derecho privado y lo que estudia es la coligación contractual. Esta es entendida como una articulación de contratos independientes que son jurídicamente autónomos, pero funcionalmente se encuentran vinculados. Entonces, este tema realmente, ¿por qué surgió para mí? Realmente a diario los operadores jurídicos nos enfrentamos con esta situación de tener un sinnúmero de contratos que con causa, con objeto, con finalidad, son independientes, pero están articulados y no sabemos qué hacer o no tenemos el suficiente desarrollo dogmático y jurisprudencial en Colombia para abordar cuando se presentan conflictos económicos de contratos coligados. Y voy a hacer un breve desarrollo para entender el tema. Entonces, recordemos que esta coligación contractual en el derecho contemporáneo ha transformado pues la lógica tradicional de ver los contratos de forma aislada para entrar en una realidad económica avanzada. Hoy múltiples operaciones económicas se estructuran mediante redes de contratos autónomos pero funcionalmente vinculados. Pensemos en el contrato de leasing o de fiducia o desarrollemos el leasing. Nos encontramos con un contrato entre una entidad y un usuario, ¿verdad? En este contrato, por ejemplo, lo primero que nos encontramos es con una compraventa de bien, tenemos un contrato de financiación, un contrato de leasing y a su vez un contrato con aseguradoras a través de las cuales se establecen las garantías. Es decir, tenemos varios contratos que funcionalmente actúan como una malla, como una red y tenemos que analizarlos de manera grupal para establecer las consecuencias jurídicas. Pero aquí vienen los problemas y ya los voy a advertir. Eh, y aquí aparte mi problema de investigación y es establecer e identificar la tensión entre la realidad económica contemporánea y las herramientas dogmáticas tradicionales del derecho contractual en Colombia. Como lo venía diciendo, de un lado tenemos contratos formalmente autónomos con efectos interpartes, con autonomía negocial e individual, pero en la práctica todos están conectados a través de una dependencia funcional, manejan una unidad económica y dependen el uno del otro. Entonces, aquí viene la atención y hay unos interrogantes que se deben responder. Y es donde considero que la teoría clásica no tiene ese alcance o esa virtud de responderlos, como por ejemplo, ¿qué pasa si uno de los contratos coligados resulta nulo? ¿Eso afectaría o viciaría de nulidad los otros contratos? Puede entenderse la responsabilidad entre distintos participantes de contratos funcionalmente vinculados. ¿Qué ocurre cuando todos hacen parte de una finalidad económica en común? Para ello, pues he avanzado en un desarrollo jurisprudencial en lo que tenemos a la fecha en este aspecto. Entonces, vamos a ir con la evolución jurisprudencial que ha tenido la Corte Suprema de Justicia para decir que lo primero, cuando empezó a hablar la Corte de Contratos Coligados, es en el año 2007. En esta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia analizó unos negocios formalmente independientes, pero funcionalmente vinculados con una operación económica en común. En esta, la Corte entendió que no podía analizarse cada contrato de manera aislada, sino que debería haberse hecho en conjunto. Nos vamos para el 2017, en donde la Corte estudió estructuras contractuales complejas, empezando a reconocer la necesidad de una visión integral. Ya en ese mismo año, en el 2017, en la sentencia 184-76 del 17, se analizaron contratos vinculados por una misma causa y finalidad en común. Reiteró que debía privilegiarse la realidad económica sobre el excesivo formalismo. La última que encontramos es la sentencia del 2023, en la que se dice que el problema sigue vigente y la Corte continúa enfrentando controversias derivadas de redes contractuales complejas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Realmente lo que nos encontramos
es advertir una postura crítica y por qué mi estudio. Es que no obstante una perspectiva de la jurisprudencia que ha reconocido el fenómeno económico de la coligación contractual, realmente no hay una teoría uniforme. No se sabe qué pasa cuando un contrato de los coligados es nulo. ¿Se puede seguir la operación económica sin un contrato? ¿O qué pasaría? Las decisiones, ¿qué pasa con, por ejemplo, con las decisiones que tienen una categoría de conexidad negocial? Por ejemplo, lo único que se está haciendo en la jurisprudencia actualmente es traer casuística de otros países y tratar fragmentariamente de resolverlos, pero aún en nuestra legislación ni en la jurisprudencia tenemos una teoría uniforme cuando se trata de contratos coligados. Esto lo que genera es una inseguridad jurídica. Lo que genera es una inseguridad jurídica frente a problemas como la responsabilidad y la invalidez e interpretación de los contratos coligados. Entonces, en ese orden, para plantear la pregunta de investigación, podríamos decir, ¿realmente es suficiente la teoría contractual clásica para resolver los efectos jurídicos derivados de la coligación contractual en operaciones económicas complejas? ¿O resulta realmente necesario construir criterios jurídicos más coherentes a partir de una unidad funcional y económica? Y entonces es aquí donde encuentro la relevancia y la justificación a mi trabajo de investigación. Y la primera es decir que eso tiene una relevancia teórica de amplio desarrollo doctrinal internacional, eh, y en el que aquí en Colombia tenemos escasa sistematización. Tiene una relevancia práctica porque los jueces enfrentamos cada día conflictos reales y cada vez más, con más frecuencia derivados de esta problemática de la coligación, porque cada vez las operaciones son transnacionales. Nos estamos encontrando con dificultades y nos quedamos con el contrato de mutuo, nos quedamos con las compraventas, nos quedamos con todo, pero no sabemos analizarlos en su conjunto. No sabemos qué pasa con operaciones grandes entre franquicias, entre leasings. Estamos perdidos totalmente. Además, obviamente mi trabajo considero que trascendería con relevancia para que sea estudiado, amplio porque, digamos, en caso de la Corte ha identificado este fenómeno, pero no lo ha construido o no ha generado una línea interpretativa uniforme. Y pues obviamente la relevancia académica porque aporta criterios dogmáticos para enriquecer el debate jurídico en Colombia sobre el tema. En este orden, en este orden, realmente esta investigación de contratos coligados lo que busca es evolucionar frente a las nuevas formas de contratación compleja. Esta fragmentación del análisis contractual realmente ya no está respondiendo a la realidad económica actual y por ello resulta necesario avanzar en una comprensión estructural de la coligación. Veamos cómo aún en el Código de Comercio, en el Código Civil, en el Código General del Proceso, nos encontramos con el estudio de los contratos de forma apartada y no se ha establecido cómo hoy las operaciones internacionales requieren un estudio complejo, organizado y estructurado de este tema contractual. Entonces considero que debemos evolucionar conforme avanza también la cultura negocial y la cultura económica. Bueno, hasta aquí mi avance de mi anteproyecto en cuanto a la justificación, el planteamiento de los problemas y el análisis que se ha realizado a partir del tema que escogí para investigar. Muchas gracias.